Hoy tenemos un programa especial, Álvaro López Sordo. Temático, como te gusta decirlo. Los mejores equipos que vimos en nuestra vida. Da un ejemplo. El Necaxa de Raúl Arias. El Dream Team de Johan Cruyff. Holanda de Ruud Gullit. Y la mejor selección mexicana de todos los tiempos. Además de los mejores equipos europeos. Todo. Sudamericanos. Y recomendaciones gourmet de futbolistas. Exacto, para que se metan al YouTube y aprendan algo, descubran algo o recuerden algo. Ah, bien. Hoy, en Rompe Pelotas. Episodio especial. Episodio temático. Sí, señor. Yo soy Carlos Carri. Yo, Álvaro López Sordo. Estamos grabando de nuevo desde nuestros estudios Alternos. Santa Fe. Es que tenemos en la parte céntrica de la ciudad y acá en el sur. Bueno, no es tan al sur. Si ustedes necesitan un estudio para grabar algo, escriban en los comentarios y Julito les cotiza. Tenemos este foro, si algún día necesitan un foro o servicios Televisivos, de grabación. De producción en general. Comercial, algo así. Aquí va a aparecer Aclaración. la información. Bodas, 15 años, bautizos y primeras comuniones se cobran por adelantado porque la última vez embaucaron a Julio. ¿Pagaron ya? Ya. ¿Sí pagaron? Sí, güey, la que se casó ya tuvo 4 bebés. Bueno, ya fue en noviembre, imagínate. Ya pagaron. Demos gracias. ¿Se paga por adelantado o no hay servicio? La mitad. Se paga el 50% por adelantado. Antes. ¿No? ¿El 100%? Y el día anterior de la boda se paga lo demás, güey. Bueno, hoy vamos a hablar... El señor no se presenta en el evento si no le han depositado. Hoy vamos a hablar de... Sí, güey. Hoy vamos a hablar de los equipos que nos marcaron, los equipos por los que empezamos a ver fútbol. Que nos enamoraron del fútbol. Y nuestros equipos favoritos en general, no importa si ganaron o no son los equipos más ganadores. Ni son de los equipos que le vamos. Es el gusto. Y no solo son los equipos a los que le vamos. Exactamente, no. Pero también se incluyen. Sí, claro. Y como regla, tuvimos que haberlos visto. Sí. Sí, no se va. No, el Brasil del 70, no estaban ni vivos. No, exacto. No. ¿Quiere usted arrancar? Arránquese. Empecemos con el primer equipo que nos atrapó. Pues es decir, cuando éramos unos pibitos, ¿no? El primer equipo que nos maravilló. Unos muchachos. Yo lo pienso como el primer equipo que me hizo voltear a ver televisión y fútbol y básicamente... bueno, el mío, digamos que es así. Bueno. Digamos que es así. Exacto. Sí. Yo tengo que hablar de la Holanda de Ruud Gullit. Y digo la Holanda de Ruud Gullit porque era Ruud Gullit el que así yo veía este ser mitológico... Gigante, güey. Con un pelazo y en una camiseta naranja que contrastaba. La de la Eurocopa del 88, ¿no? La de la Euro del 88. No. Además es una época en la que el futbolista estereotipado había cabellera larga, así como no, y ese más güey. heroicos. Ese güey hasta corría diferente que el resto. Ajá. Y otra cosa que me gustaba, por ejemplo, es que era uno de los primeros equipos que tenían jugadores blancos, jugadores negros, o sea que había una mezcla racial que no era muy común, que ahora es súper común. Sí, en los libros de texto de inglés lo habría Ok. Sigamos. Bueno, ese equipo... Rijkaard. Van Basten, güey. Rijkaard, Koeman y, por alguna razón, Van Breukelen, Hans Van Breukelen, el portero, que se me queda en la cabeza. No sé si era el nombre, quizás. No, o sea, el güey era bueno. Era bueno, güey. El güey era bueno y en la final para un penal. Sí. ¿No? O sea que... Y el uniforme que usaba también estaba muy chingón. Me acuerdo, por ejemplo, del partido contra Inglaterra, que Van Basten hace un hat-trick. Y me acuerdo de la semifinal contra Alemania, contra el anfitrión, y por alguna razón yo no le tenía buena onda a Alemania. No sé por qué. Son cosas raras de la Viniendo vida. Puede ser. No sé si tengo como conciencia futbolera. No creo. El golazo fue de Van Basten, la final. La final contra la URSS. Contra la URSS. Ese güey, si ese maldito tobillo no
no le termina la... No llegó ni a los 30 a jugar, güey. Ganó 3 balones. 3 balones de oro. Era un No animal llegó a ese, los güey. 30 y Era un animal. Era un animal. Si, Sí, no sí. si nunca vieron a Van Basten jugar, de verdad, búsquenlo en YouTube. Esa es otra cosa. Se van a ir de espaldas. A la gente joven, este es un buen, Para que vean cómo era antes. Ajá, De hecho, creo que en la descripción, más que poner la descripción, se van a poner links. Que no sean huevones y los busquen, güey, ¿no? ¿O estoy loco yo? Sí, porque, bueno, si el productor quiere poner los links, adelante. Sí, que yo no los veo, que huevo. Bueno, yo no hago nada. Sí. No, pero Van Basten era... Sí va a ser una buena guía para ciertos jugadores, ciertos equipos. O sea, vean los partidos de la Euro 88. La UEFA incluso tiene, son resúmenes, pero se ve algo, ¿no? De esos juegos. Güey, una recopilación de definición de Van Basten, te vas de espaldas, güey. Ajá. No, mames. Van Basten, sí. Goles de Van Basten no va a tener Era un desperdicio. animal, güey. Era un animal. Y también si pueden ver algo de Ruud Gullit, fantástica. Y bueno, ese penal que paró también en la final Hans van Breukelen Sí. fue ahí determinante. En fin, mi Holanda del 88 es... Bueno, Y luego me ardió, me Sí. ardió profundamente que Alemania los eliminara del Mundial de Italia. que era... Yo pensaba, digo, era muy niño. Yo creía que Holanda iba a ganar ese mundial. Yo Era- también. era- Yo soñaba con que lo ganara. Sí. Era una cosa muy espectacular. ¿Y usted? Cuente. Yo voy a poner en esta categoría inicial Ujú, el Dream Team del Barcelona, ujú. que empezó por esos años, finales de los 80, principios de los 90. El que Consigue la Champions. gana la Champions en el 92, que Mm. es la primera Champions llamada ya Champions, en el que juega Romario. Güey, yo me acuerdo la primera vez que vi a Romario jugar fue como, digo, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede? O sea, porque ya me había tocado ver partidos de otros equipos y aquí todo, y sobre todo los de Hugo Sánchez en el Real Madrid antes, que los ponían los domingos. Me acuerdo que había comidas familiares, siempre estaba el partido del Real Madrid y nunca me atrapó. Cuando yo vi jugar a ese güey y a Stoico, Mm. Locura. dije, pero así, güey, me volví loco. Es más, me acuerdo dónde estaba el primer día que vi jugar ese equipo, en casa del hermano de mi mamá, de mi tío Pedro. Ajá. Mi primo, que es el mayor de ellos, que me lleva como, yo creo como 5 años, Mm. estaba viendo el partido del Barcelona, no sé contra quién, y yo iba pasando y me asomé, me llamó la atención y me quedé viendo ahí. ¿Y eso qué es? Es el Barcelona. Y si el Barcelona, no sabíamos, güey, no había internet, no había... Me empezó a platicar y ya, o sea, no me despegué, me impactó, güey. Y también estaba Laudrup. Ujú. Sí. Esos güeyes jugaban otra cosa. Pero además lo curioso es que Romario lo ves ahora jugar. Y juega igualito, güey. Y te sigue sorprendiendo igual. No, juega igualito. Está Pero, cabroncísimo. por ejemplo, los más chavos vieron al Barcelona de Guardiola. Ajá. El papá del Barcelona de Guardiola es ese, Mm. Sí. ¿no? De ahí es la génesis, digamos. Sí, Ese equipo a mí, que no lo hemos dicho, es obvio, es de Cruyff. es de Cruyff, claro, el Dream Team de Cruyff o sea, hasta que apareció el Barcelona de Guardiola y un cachito del Arsenal de Wenger, Mm. yo nunca vi otra cosa como... O sea, esos son los puedo equiparar, pero nada me impactó tanto como ese equipo del Barcelona. Una cosa impresionante. Sí. Busquen videos también, la verdad vale muchísimo la pena. Y goles de Romario. Que... Y estaba Koeman, que ahí compartimos. Exacto. Koeman. Estaba Koeman que metió unos fierrazos. El gol de la final de la Champions es de él, güey. Él es del primer Ajá. título de Champions. Exacto. Un central. Con de ese uniforme naranja, con las... No, además los uniformes están espectaculares. Ujú. Eran Sí, capa. Era buena Ajá. década para uniformes. No, era una chingonería, güey. Buena una década chingonería. para uniformes. Bueno, esa categoría, Sí, y si quiere, que esa no la puse, pero sí pondría como mención honorífica para mí ¿sí? a Hugo, al Madrid de Hugo. O sea que yo Yo no sé por qué me cagaba, güey. Bueno, No sé, A pero lo de ahí, mejor- ¿sabes quién me gustaba? Butragueño. ajá, Digo, a Hugo me gustaba. Mm. El equipo no me caía bien. sí. Pero de ese equipo, quitando a Hugo, que era Dios, Mm. Butragueño era la elegancia hecha futbolista. Sí, yo recuerdo que llegué a ver algunos, o sea, pues, normal, estaban ahí en la tele, seguramente, no sé, los veía mi hermano. Mi papá no veía fútbol, mi papá era beisbolero y de box, pero sí, recuerdo como el Real Madrid está ahí en la tele y ver a Hugo y era como, oh, wow.
También busquen videos de Hugo los que no lo vieron porque Vean esa temporada, 38 goles de primera. o sea, primer toque, Sí. eso es imposible. Nadie lo ha hecho, güey. Eso está- Nadie lo ha hecho, Eso está güey. muy cabrón, Y, güey. y Está era el muy, muy récord de cabrón, goles güey. hasta que apareció un Cristiano y Exacto, Messi, güey. 30 años después casi. Sí, sí, güey. No. ¿Y quiénes? ¿Quiénes? Y además, bueno, es entrar en otro pedo, pero es mucho más fácil hoy que en esa época, güey. 2 de los tal vez 5 mejores jugadores de toda la historia de este deporte. Sí, sí, dos de los... Los únicos que pudieron romper el récord. Y dos de los máximos goleadores. O sea, ahí, más allá de la opinión, incontroversialmente, dos de los máximos Son goleadores goles, de la güey. historia. Los dos máximos. Los dos máximos Y, goleadores de la historia. y hubo esa marca... Y esa no la lograron ni ellos. No, De primera no. nadie lo va a lograr No, nunca. nadie, güey. No, o sea, esa no se le da la dimensión. No se le da la dimensión, pero es... Güey, Hugo jugaba de centro delantero, de extremo izquierdo, de extremo derecho, cobraba tiros libres, cabeceaba, Penales. penal, todo lo hacía. Bueno, y todos sus remates acrobáticos. No, para mí Hugo es top 5 de centro delantero de la historia. Sí, sí, sí. No, man. Y olvídense la cantidad de goles. Véanlo jugar. No. Échense un video de No, los goles de Hugo. 38 goles. Y son- Hay un video con los 38 goles en 2 minutos porque son rapidísimos. Ajá. y- Sí, y en buena calidad seguramente, porque luego hay unos que la calidad... No, Hugo estaba cabrón. Sí, sí. Les recomendamos que busquen primero los conductos oficiales, o sea, como la Liga Española o en el caso de la Euro, porque tienen mejor calidad. Sí, A lo mejor no están tan extendidos y ya luego vayan a lo que tiene menor calidad. sí, sí. Es nuestra recomendación, ¿verdad? Pero está muy poco valorado, la verdad, Hugo. Y más ese récord. Es que Hugo cae mal en México, güey. que- Es muy mamón. ¿no ves? Y además hay una cercanía que no le hace bien. Es muy mamón, es la percepción. Yo no lo conozco, no sé. ¿No? Sí, No sé. yo tampoco sé. Yo a Hugo, salvo cuando está en la selección, no le he odiado. Hace poco fue al canal y se emocionó mucho por la recepción que le... Y digo, a mí me contaron, yo no estuve en la recepción. Eran imágenes suyas en la pantalla del pasillo Ya. que se emocionó. Ya. Entonces, pues, Bien. sí tiene corazón, ¿no? Bueno, sí, también ya está viejo. Se emocionan más los viejos. O sea, todo el mundo se va suavizando te con la edad. suaviza, sí. Nos vamos suavizando con la edad. Bueno, y hablando de Puta, pues, Hugo, ¿cómo eras de joven, cabrón? cállate la boca, idiota. Tu primer amor en México. Nuestro primer amor mexicano. Bueno, el Necaxa 92-93, El de García Saporiti, Aspe. Pero el de Saporiti Sí, es es el de Saporiti. antes de ser campeón. Ajá, García Aspe. Me encantaba García Aspe, pero el equipo Aguinaga, Sí, Ivo Basay, Ah. campeón de goleo. el mejor de todos, güey. Américo Escatolaro, Bueno también. Martín Peña. Bueno. ¿Es el halcón? No, Martín Peña no es halcón. Bueno, Según yo, no. Martín Peña. Sí, porque dijo jugó después en América. Estaba Peláez, que ya lo detestaba desde entonces. ¿Por qué? No sé, siempre me cayó mal Peláez, güey, porque era un pederazo, güey. Jugaba bien, güey. Era Sí, goleador. sí. Era goleador. Y Nicolás Navarro. Me acuerdo de un 5-1 que le metieron al Morelia. No sé Ajá. por qué, creo que quizás fue el primer gol que vi del Beto García Aspe. Alguien le deja la bola diagonal retrasada fuera del área y como viene mete un zurdazo Qué bien. abajo. Güey, ya nadie le pega como ese, güey. No, Era no. un futbolista espectacular, García. Pero porque Espectacular. además, güey, recortaba. El güey era bueno con la bola en los pies, recortaba, Tenía metía todo. centros, güey. Era un perro. Personalidad, güey. Ajá. No, ese cuate. ¿Y sabes qué? Hubo otro juego contra Veracruz que Aguinaga hace un hat-trick, pero Hay uno con sombrerito, ¿no? no de ese juego, o Ah. sea, seguro varios, pero quitándose banda, o sea, como en slalom, tocando, o sea, como tocando bola con un pie, luego tocando bola con otro pie, pero a través de jugadores, Ay, sí, alergando ya sé cuál es, y ya sé tiro cuál en la es. esquina, y otro, un desborde, también se quita un güey, mete un tiro. Güey, Aguinaga, lo ves ahí y dices, Güey, Aguinaga es top 10 en la historia de extranjeros en el fútbol mexicano. Y que además top no- 5, Es yo una, diría. era un animal, Top güey. cinco. además no venían de Caxa, ¿no? Dicho por él. Iba al América. Iba al ¿no? América. Igual se enteró pisando suelo mexicano. Ajá. Iba al América y al final terminó en el Necaxa. No solo. Esas pinches decisiones, cabrón. Imagínate lo que hubiera sido el América con ese güey. No. Porque era ganador, además. No me voy a imaginar nada. Sí, ya sé. Y el uniforme de esa época, el Necaxa, Ah, una chingonería, güey. ese uniforme era blanco todo y tenía unos rayos que empezaban abajo de los hombros, que se metían No, mames. al costado y hasta la espalda. y Hermoso, luego güey. del lado izquierdo otro rayo, güey. Era Umbro, ¿no? Umbro.
¿Ese ya era Umbro? No, ese era Adidas. Adidas de logo Ajá, viejo, güey. Sí, sí, ese todavía no Después era fue Umbro. Umbro. Después fue Umbro. Una chingonería. Una Ese Necaxa, chingonería, exactamente. Y ahí fuimos líderes generales y perdemos contra el que entró en el repechaje, que era el Atlante, Que fue campeón. que fue campeón, el Atlante que tenía a Luis Miguel Salvador, Al demonio Andrade. Masachesi, a Félix Fernández, al Travieso Guzmán, Wilson Graniolati, Granolera tiene una fiera. el Potro Gutiérrez. y Miguel Herrera, en los laterales. dirigidos por Ricardo Antonio. Ricardo Antonio Lavolpe y Roberto Andrade, que mete un pinche golazo, El demonio. una tijera, así un gran gol, pero justo ese eran que cuartos de final vuelta, que una falla grosera de Peláez enfrente de... Bueno, no todo se puede todo, güey. Y luego una mano pendeja para un penal, 4 penales en ese partido. Bueno. Y nada, o sea, ¿Te dolió? ese creo que fue el primer ardor. O sea, el de Holanda fue una decepción, pero ese fue el primer ardor. Sin pute violencia. Sí, sí. No, yo, ese primer amor es el América de finales de los 80, Mm. principios de los 90, o sea, es una cuestión de edad. Desde mediados de los 80 o principios, no, toda la década del 80 fue del América, pero yo me acuerdo de finales. Mm. Yo me acuerdo mucho, la primera vez que fui al estadio fue al Azteca. Una tía mía trabajaba en el América. Y entonces yo me acuerdo cuando nos dijeron, mi mamá me dijo, tú y Francisco, que es mi primo más cercano en edad, Ajá. vamos a ir al fútbol. Era América Querétaro. Y yo le dije, no porque mi tía trabaja en el América, yo le voy a ir al América, ¿eh? Vele a quien quieras. Fuimos por mi primo. ¿Te acuerdas la gorra que tenía un águila y le jalabas y aplaudía? No existe. Llegamos por mi primo y traía esa gorra, güey. Y yo lo vi y fue como de este pendejo. Y entonces yo no le voy a ir al... Y llegué a casa de mi tía, que fue con ella nos fuimos, le dije, tía, yo por más que voy, no le... Me dijo, tú vele a quien se entinchen los güey. Al minuto 10 de ese partido del América, obviamente al Querétaro le estaba poniendo una putiza terrorífica. No había un ser humano más americanista sobre la faz de la tierra que yo, güey. O sea, fue amor eterno, güey. Amor a primera vista. A primera vista y eterno. Y 2 jugadores de esa época pero me enloquecieron por encima de todo, güey. Sague, yo decía, ¿qué pedo con este güey? Saguiño. Antonio Carlos Santos, güey. Crack. Potencia, elegancia, tenía Técnica, todo, güey. Sí, sí, sí. Y además era muy elegante cuando corría, güey. Entonces, yo le empecé a decir, ¿qué? O como le decía Hugo Sánchez, el esclavo. Sí, que luego contaremos esa historia otro día. Entonces, güey, esos 2 jugadores, es que la ex esposa de Hugo Sánchez se casó con Antonio Carlos Santos. Y cuando llegó Hugo a la América hubo un pedote. Pero esos 2 güeyes, yo decía, o sea, Sague fue mi ídolo de la infancia, cabrón. Y Santos, me acuerdo cuando se fue de la América, yo creo que mi primera gran decepción en el fútbol fue, ¿Qué? ¿cómo? ¿De dónde se fue? No me acuerdo si al Veracruz o a ti. Porque, no, fue a Europa, regresó. No me acuerdo bien cómo estuvo, güey. Órale. Pero yo me acuerdo cuando. O sea, porque además no había tantos programas. Me acuerdo perfecto que compré el periódico. Cuando iba a empezar el torneo en el periódico venía la guía de los equipos. ¿El Ovaciones? ¿El Me esto? imagino que el esto habrá sido. Y empiezo con el América y este sí, ya había visto, llegó tal jugador que pues quién sabe quién es porque no tengo. Ajá. ¿Y el 13? No está el 13. Pero ¿cómo que no está el 13? Y cuando me acuerdo que le hablé a un tío, oye, ¿viste que sí, ya no está? ¿Pero por qué? No sé. Una desazón, güey, de por qué se fue este güey. ¿Y ahí a qué se recurría? ¿Tenías que esperar el qué programa para enterarte de algo? Pues en ese momento, Deporte B, las 6 de la tarde el domingo. O al mediodía. Y ¿No ya protagonistas? No, protagonistas de la tarde todavía no estaba. Entre semana, güey, en las noticias era 24 horas con... Prote es como de 94, 95. Yo llevo en secundaria cuando salió Protagonistas tarde. O sea, porque Prote era solo mundial y olímpicos. Y Deporte ver a los domingos. Mm. Y en la mañana era la cabalgata deportiva Gillette. Una chingonería. Pero la sección deportiva era hasta el noti de la noche con Saludowski, era el que ponían en mi casa. Y estaba el joven Murrieta, güey. Toros y deportes. Toros con el joven. y entonces, pues yo me habré perdido cuando anunciaron que se fue Santos, güey. Yo cuando me enteré. Porque seguro fue noticia. Pero seguro, güey. Se me cayó el mundo, güey. ¿Cómo? Sí.
No, un crack, güey. Era una locura ese güey. Bueno, vamos con la versión favorita de nuestro equipo mexicano. O sea, tú del Necaxa, yo del... Y no importa si ganó, no... No importa nada. Ah, ya la tengo clarísima. No importa nada. Yo soy el Necaxa del verano 98. El de Raúl Arias. El de Raúl Arias. El que pierde con Toluca. El que pierde con Toluca. Un equipazo, güey. Y extraño, porque pues, el de la Volpe era, digo, el de la Puente, Ganó. era es la referencia del Necaxa, ¿no? Pero sin ese duda. equipo jugaba muy agarrado atrás. Y sí, contragolpeaban cabrón, pero jugaban muy agarrados atrás. Sí. Y ya no está vivo Basay en la parte final. Acá en esto no existía ya. Ajá. Y como que Arias lo suelta. Justo la Puente se va el torneo anterior A la selección se a va. la selección. Y entonces queda Arias. Pero ese Que era equipo... su auxiliar. Ajá. Y estaba el Cuau, Una fiera. una fiera, y además estaba viendo, no me acordaba bien, Cuau le mete gol al América de Sí. penal y celebra haciendo un trenecito. Sí, güey. Pero eso está bien, porque lo habían echado del América Sí, por lo echaron malportado ajá. y se las hizo. A mí eso de no festejar los goles, porque ay, yo jugué ahí, nada más, festéjalo, güey. Yo creo que es muy respetable que la gente haga lo que se le pegue la gana. Yo creo que no. Pero ya sabes que yo soy un poquito intransigente. Bueno, ¿Yo estaba en Ratón Zárate o todavía no? ya se había ido. Ya se había ido, güey. El ratón fue con la Puente. Mira, Cuau, Matador, Sergio Vázquez, que volaba el chileno, con sus trompos Sí, de no, pastor claro. por piernas. Pedro Pineda, que fue segundo en la tabla de goleo y no alineaba hasta que empezó a alinear cuando se fueron. Qué buen futbolista era Pedro Pineda, Sí, güey. hombre. Pietro Pineda, porque jugó en el Milan, güey. Exacto. entrenó. Bueno, nunca jugó. Entrenó. Del Olmo. Crack. ¿Has dicho dos que están en mi equipo favorito de la América? Sí, sí. Aguinaga, obviamente. Luisito Pérez. No. ¿En el 98 no está Luis Pérez? No. Ah, no, él empieza 99, si no me Ujú. equivoco. Ríos. Porterazo, güey. Carlos Pavón Plumer. Ve el pinche ataque que teníamos. Güey. Volaba, güey. Vázquez, Cuauhtémoc, Matador Y Pavón. y Pedro Pineda, güey. Y Pineda de cambio. Bueno, varios de cambio. Pero, Ah, güey, equipazo. bueno, ¿Sigue el Chemi Gareda? Vilches y Chava Cabrera. Creo que ya no está Ya Vigareda. no, ese era un lateral de la puta madre. Sí, sí. Y hubo varios juegos ahí, como el 4-0 a Tigres. Bueno, le metieron 4 a Monterrey y a Tigres cuando Tigres y Monterrey. Sí. Ahora ese Tigres empezaba a figurar un poco. Yo creo que estaba el Diablo Núñez, Ahí estaba el Diablo el Coto Núñez. Sierra. Sí. Como que empezaban a hacer más. Ya habían regresado a segunda división y Empezaban como este a, tipo de Tigres. a tener, ajá. Sí. Y ahí el Temo. Ah, Cuauhtémoc Blanco No, era una era cosa, la güey. Copa. Mm. Y bueno, Pineda hizo 4 goles en liguilla. Pineda fue nuestro sostén en liguilla. Porque ya no estaban. Era Porque muy ya no buen estaban, se fueron al Mundial, se Sí. fueron a esta preparación de un mes que En hicieron. Italia. Ajá, que se llevaron a todo el mundo y a nosotros nos quitaron nada más a Cuauhtémoc y a Y al y Matador. a Matador. Y la pinche final estaba viendo. La ida quedaron 2-1, si no estoy mal. Y la vuelta, a los 2 minutos ya íbamos ganando 2-0, cabrón. Ah, no me acordaba. A los 2, hay un error. El segundo, Albarrán se resbala saliendo por una bola y la recaga y Aguinaga mete el segundo. Y ya estaban. Y al minuto 3, Taboada hace un gol. Le pegaba la pelota. Le que te mueres, pega así güey. cruzado, pero... Sí. y- Víctor y- Taboada. Y no me acordaba bien, pero se cagaron en los calzones. O sea, el Necaxa a partir de ahí, güey, no mames cómo les apedrearon el rancho. Y veías... Y el Cardoso andaba. Ah, Pero bueno. ¿sabes quién fue la figura en ese partido? Abundis. Abundis, cabrón. José Manuel Abundis. Abundis. Vean, güey. Ese, Pocos extremos en el fútbol mexicano como ese, güey. en esa Era una época, sí, mamada, sí. güey. En esa época, qué bueno era. Era impresionante. Traía, ¿no? Sí, Víctor, José Manuel Abundis. Exacto. Y del otro lado jugaba el Vallarta Alfaro. Ujú, Nada más, por las bandas era una locura, güey. exacto. Yo, antes que ese equipo era mi favorito, el América de Ben Hacker, del primer Ben Hacker del América, Mm. de la 94-95. Locura. Güey, era, o sea, bueno, mi favorito de ese América, sí, Kalusha, Y François. No, man. François Mambillic, güey, lo que saltaba ese señor, una locura. Ah, Saguito seguía ahí volando por la banda de la izquierda. mm, Y Cuauhtémoc Blanco, que había debutado en el 92, le habían dado muy poquitos partidos y cuando Ben Hacker lo vio dijo, ¿qué hubo? Y no siempre era titular, pero siempre jugaba. mm. Ya fuera
15 minutos, 20 minutos. Y jugaba de extremo derecho. Volaba. Del Olmo también era una cosa. Y ahí yo sí creo que la gente se acuerda de ese América. No, como no, güey. O sea, Instauraron el Monday Night Football y jugaban el lunes algunos partidos contra los equipos más débiles. Y el lunes a las 9 de la noche se llenaba se llena la Azteca porque decías, van a meter 7 goles. Pero además eran 7 goles espectaculares. Sí, o sea, sí. porque no había goles feos. Juan Hernández por la banda era una locura. Adrián Chávez a mí me parece que está muy olvidado en la historia del fútbol mexicano, un portero de la puta madre espectacular. Raúl Rodrigo Lara, que en la media cancha era como, sí, bueno, váyanse todos, yo aquí me encargo. Era un equipo... ¿Villa estaba también? Villa empezaba. Villa empezaba, Terrazas empezaba, aunque tenía muy poco chance. Ese equipo, más allá de que no ganó nada porque no terminó la temporada... ¿Luis García estuvo ahí? Sí, Luis fue el que llegó a... Dicen que fue el que... Es un rumor que... ¿Llegó a romper el vestidor? No, que le impusieron a Ben Hacker que jugara a él, aunque parece que no es cierto, y Ben Hacker en algún momento declaró que a él, Joaquín del Olmo ya tenía el tema para irse al Vitesse, o no renovaba. Había un tema ahí con Del Olmo que no renovaba el contrato y le dijeron, Del Olmo no juega. Y Ben Hacker dijo, ok. Y al partido siguiente, güey, creo que hasta el gafete capitán le dio. Y entonces lo volvieron a mandar llamar y que Del Olmo no juega. Y al segundo fue, pues, a chingar tu madre y lo corrieron. Que esa es otra parte. O sea, no solo era un equipo espectacular, no solo era un equipo que también tenía jugadores africanos y negros, que era muy poco visto. No, acá casi no. Y dos sobre todo, ¿no? O sea, porque... En León estaba Isaac Ayipey en León. Y los históricos africanos, o sea, tampoco eran como sí, cualquier cabrón. dos seleccionados africanos. Villic le metió gol a Italia. Villic mundialista. Argentina en Italia 90, güey. Sí, sí. Kalusha fue nombrado en esa época el mejor africano. Jugador africano, sí. Kalusha con la zurda era... Entonces, Dios. Era uno, Ben Hacker, ¿no? Dos, el plantel que traían. La forma de jugar, güey. La forma de jugar, espectacular. La cantidad de goles que hacían. Güey, Ben Hacker había dirigido al Real Madrid. Sí, y a Holanda. ¿Tu selección holandesa la dirigía Ben Hacker, güey? No. ¿No fue Rinus esa? Mitchell. No, Rinus Mitchell. Y la de 88. La del 90 sí es Ben Hacker. Puede ser, sí. Y el uniforme sumaba, ¿no? Y el uniforme. Era una mamada. Y el uniforme que era como de águilas, como con triángulos. El de la selección alemana del 94. Sí, que era esta gama de uniformes Adidas. Era una gran adaptación de América, tanto visita como local, era una gran adaptación. Sí, porque... La de visita, la azul, era mucho más bonita y era impresionante. Y es que justo el logo de la América aquí en medio y el patrocinador, que era Coca-Cola, como que le daba ahí un peso a toda la playera. Se veía chingón. Y después tenía atrás cerveza Sol. Yo no hablé de la playera del Necaxa o del uniforme. Muy bonita. Todo blanco, el de local, con rayas rojas, cuello alto, umbro, muy sobria, muy bonita. También Coca-Cola de patrocinador. Hay que decir que casi tienen patrocinio de Bonafina Necaxa, porque para entrar al estadio en esa época podías comprar tus boletos en el estadio o llegabas con una Bonafina y te daban acceso a 2 boletos y comprabas uno. O sea, canjeas tu Bonafina. Cuando fue en el 90 a esa selección. Cuando el Necaxa tenía todo tipo de promoción para intentar... Iba muy poca gente. Pero es increíble porque jugaba cabrón. Es que sí pasaba eso. O sea, lo que se decía, que muchos de los aficionados eran gente joven, porque había un bache ahí entre que lo desaparecieron, lo reaparecieron como Atlético Español y luego ya Necaxa a finales de los 80. Sí, eran los abuelos y no llevan a los chavos. Había un bache ahí gigante, generacional. Pero era un equipazo, güey. Era un equipazo, sí, era un equipazo. Bueno, ¿qué le parece que hacemos unas menciones honoríficas del fútbol mexicano? ¿Puedo proponer el primero yo? Por favor. Los Toros Nesa de Mohamed y Enrique Mesa. ¡Oh! Con Carlos Germán Arangio, que era un espectáculo. Federico Lusenov. Güey, con un central de esos, aviéntenme lo que sea. Miguel Herrera, que la verdad ahí tuvo un momento, fuera de su etapa en Atlante, ahí jugó y se nos está olvidando la figura. El Turco Mohamed. Mohamed. Esa misma camiseta la acaban de sacar. La del 97, la de la final. Reebok la relanzó. Con 1997 piezas nada más. Pero ese equipo, más allá de las máscaras, de pintarse el pelo, además las máscaras y era una chingonería. Pero ese equipo es
Voy a defender con las nalgas, me vas a meter 5 goles, pero yo meto 7. Sí, espectacular, espectacular. Era una pachanga. Era divertidísimo. Era muy divertido. Me dolió en el alma que perdían la final con Chivas. De verdad. Que perdieron 5-0. No, los hicieron mierda. Sí. En el segundo tiempo. Creo que todas, Herrera se comió todos los amagues. Todos. Sí, pero ese equipo volaba. Equipazo. Y todo, espectacular. O sea, de nuevo, es como esto del América, que todos los componentes como que se alinean. Se nos fue uno. Pablo Larios, Iwasaki, que era espectacular. Empezó ese equipo con un suizo en la portería, que era súper raro, era un monote gringo de apellido Steele, güero de apellido Steele, así. Y después llegó Larios y le daba también cada vez que venía un centro, verlos bajar con una mano era y seguro en el vestidor la fiesta la ponía Larios. Seguramente. Entre varios más. ¿Me estoy equivocando o Uwe Wolf jugaba en ese Toros Neza? No, creo que jugó en el Necaxa. Sí, Wolf no jugó con él. Ahora, alemán. Otro punto del América, volviendo rapidísimo, es justo que corrieron a Leo Ben-Hacker. Sí. ¿No? O sea, que corrieron... Por eso. ¿no? Sí, eso acabó con... y también es parte como del misticismo de ese equipo. Sí. Creo que fue mejor que no ganara. Quizás. Porque está en la cabeza como... Se volvió de culto. Sí, la gente nunca lo vio perder, en realidad. Y si llegaba a ganar solo una liga y después no es... pues ganó una liga. No, pero además, si lo hubieran perdido, hubieras dicho, bueno, lo eliminó tal. Pero sí, nunca lo viste no. Ser eliminado a eso. Exacto. Sí, porque ya no estaba en hacker. Sí, básicamente se creó el mito contra solo un histórico. Si no lo corrían, el mito es hubiéramos ganado 14 ligas seguidas. Exacto. Sabe, ¿no? Otra mención muy honorífica, si me permite. Adelante. El Atlas de Ricardo Antonio La Volpe y esa generación de canteranos con Rafa Márquez como abanderado, poca cosa. Con César Márquez, el que perdió la pierna. No, sí fue César Márquez. El que perdió la pierna. Ese jugaba. Ese fue una pena que tuviese. Jugaba cabrón. Cepeda jugaba. Osorno. Juan Pablo Rodríguez. Mario Méndez. Diego Coca jugaba de central. Lavallén jugaba. Estrada. Erué Cabuto. Pero además, en 1999, el sábado, yo ahí tenía 18, casi 18, ya salías todo. Pero el sábado antes de salir te chingas el partido del Atlas. O sea, siempre, porque, oye, nos vemos a las 10 en casa de tal. Yo llego rayando las 11 porque me voy a chingar el partido del Atlas. Jugaba. Lo mismo me pasó. Al Atlas de Guardado cada vez que venía aquí lo iba a ver. Pero ese Atlas del 99, lo que jugaba. Pero se enfrentó a otro gigante que era Toluca. Es que se enfrentó a uno que vamos a mencionar también. Y justo fue una pena que perdieran en penales, además. Sí. En penales, pero... Quizá fue la mejor final que yo vi en México, güey. Puede ser, ¿sabes qué se me queda? Un equipo muy aplaudido ese, en la Libertadores. También le fue bien. Creo que la primera o la segunda edición de Libertadores de Mexicanos y lo elimina River en octavos de final. Sí, también jugó muy bien. Argentina decía, este equipo vuela. Este equipo juega bien. Con chavitos. ¿Y sabes qué imagen se me queda a mí de la final? Márquez yendo a tirar el primer penal. Sí. De 18 años. 18 años, güey. Con toda la presión y lo cobra. Y luego, o sea, no sé si él hace así como de... Miren qué peletotas. Y vaya que sí tuvo unas pelototas. Güey, yo me acuerdo cuando apareció Rafa Márquez, que era raro ver un central niño, güey. Era titular. Y, era la época de Claudio Suárez. O sea, teníamos como referente de la central un tipo elegante, porque Claudio Suárez era... Sí. Y de pronto ver a Rafa Márquez jugar fue muy llamativo para todo el país. ¿Qué pedo con este güey? Y además, creo que es la transición de fuerzas básicas. Se rompe el mito Puma y empieza el mito Atlas. Sí, que también es un mito, porque después de generación salieron 4 güeyes. ¿No? Pero sí, empezó... No, esa época del Atlas fue impresionante. Y justo lo que dice Moy, así se traslapa con ese Toluca del que ya hablamos, ¿no? Que ya tocamos a Bundis, pero es el Toluca de Cardoso, porque Cardoso trasciende a Mesa incluso. Sí, empezó con Mesa, luego fue la Volpe y hasta el Tolo Gallego, güey. Exacto. Alcanzó. Que eso ya pues, ahora, más allá que dije que el América es el mejor equipo que viese de Ben-Hacker, el mejor equipo desde que yo estoy vivo del fútbol mexicano fue ese Toluca por lo que duró en el tiempo, güey. Porque fueron muchos años y de verdad también te despertabas, vago, jugaban a las 12 del día el domingo, te despertabas a ver al Toluca, jugaba cabrón, güey. Sí, jugaba cabrón.
Cardoso, yo no vi a Caviño. El mejor futbolista extranjero que yo vi en el fútbol mexicano. Cardoso, pero de lejos. Por kilómetros, güey. De lejos. No, o sea, era esto. Güey. Se veía que en algún momento le quedaba chica la liga, güey. Sí. O sea, hacía lo que quería, güey. Hacía lo que quería. Y podemos hablar de jugadores, Fabián Stay. ¿Les tocó verlo en vivo jugar? Sí. Y era impresionante, güey. Era un señor con niños, güey. Llega, no va a ser, ¿no? Sí, sí. Güey, al Cruz Azul que jugó la final de Libertadores. Ahora si vamos a eso. Si no llega Cardoso, olvídalo. Ahora vamos a eso. Bueno, sí, pero ahorita nos traslapamos con eso, ¿no? Que ese equipo, Abundis, Alfaro, Carmona, ¿no? Y luego, pues, si quieres hablar de otros, Ruiz, que le pegaba como Dios, Rangel. Taboada, Rangel, el Flaco Macías. No, ya no le tocó esa parte, él desde antes. En ese momento creo que Jorge Rodríguez estaba en Santos, creo, no estoy seguro. Ajá. Sí, era un futbolista de la puta madre. Ajá. Pero luego también Vicente Sánchez. Cristante, ajá. Carlos María Morales. El Punk. ¡Uf! Qué jugador. Sí, sí. Y seguramente se nos olvidan varios, porque pues, ahí sí fue... Fueron muchos años. De muy buenos jugadores, güey. Sí. Ese Toluca... El extranjero que traían solía ser muy bueno, güey. Ajá. Sí, buen trabajo en general. O sea, como cuando una institución trabaja, digo, también es otra época, ahora ya nadie trabaja bien, parece, salvo el América, lamentablemente. Sí, sí. Sí, era raro que fallaran. ¿Quién entró después de Stay? Como hubo alguien que Ciña, güey. Ciña. Pues Ciña, para mi gusto, el único naturalizado que ha cumplido rindió en la selección, güey. Y también se va a traslapar con otra cosa que traemos por ahí. Échamelo. Bueno, y entonces la última mención honorífica de mexicanos. El Cruz Azul. El Cruz Azul de la Libertadores. Ese Cruz Azul de la Libertadores, 3-0 a River Plate. Órale, perro. No sabes cómo lo disfruté, güey. Güey, te voy a decir algo. El Cruz Azul jugaba en el Estadio Azul. Sí. Se fue al Estadio Azteca, güey, porque se dieron cuenta que había una demanda de boletos porque el estadio se llenaba y no era de Cruz Azulinos, güey. Todos los que nos gustaba el fútbol queríamos estar en esos partidos, güey. Era una cosa, güey. Todos éramos azul. Sí, no. Libertadores, en general, de México, unía a la afición mexicana. Con el América no, güey. Al América querían que se lo chingaran siempre. Bueno. No unía. Pero ese Cruz Azul se unió. No, man. Porque ese Cruz Azul además jugaba bien. Además tenía una base de canteranos. Buenísima, güey. Buenísima, pero que uno no daba un varo por ella. Cuando salían los nombres, la Vitola Víctor, ¿qué era? Gutiérrez. Ese güey lo veías caminando y no daba su Tomás varo. Campos. Melvin Brown. José Juan Hernández, Don Juan. Don Juan. Era Juan Alberto. Sí. No, José Alberto Hernández. No, José. Don Juan es José Alberto Hernández. Sí. El pinche Gatillero. Gatillero es la estrella del... O sea, la estrella, güey. Cardoso es clave para llegar a la final, pero la estrella del equipo... Es Paco Palencia. En la Bombonera. Bueno, refuerzos para Libertadores. Se nos está olvidando el Conejo Pérez. Conejo Pérez. Refuerzos para Libertadores. Piñeiro, Cardoso, obviamente, y creo que Almaguer. Sí, Almaguer también fue. ¿No? Piñeiro falló penal, güey, en la tanda de la final. Y Piñeiro fue de lo... Y Adomaitis. Adomaitis que ya era un anciano ahí. No, pero esa Libertadores, Adomaitis la jugó cabrón. La jugó bien, pero era Matute Morales, cabrón. Crack. Matute Morales. Échense esos partidos. Los 3 contra los argentinos. Rosario, River y Boca. Y Rosario Central. River, Rosario y Boca. Ajá. El mejor Rosario Central de la historia, tal vez. Que aquí ganan 2. Y allá me acuerdo de la narración no era era PSN, pero la narración de los argentinos era normal, ¿cómo va a ser, no? Que era la que dice, y esta técnica villarista de Paco Palencia. Pero así se sentía los pinches estadios. Pesados, güey. Y, güey, cabrón. Güey, ganó en la Bombonera la final. Perdieron acá, ganaron allá, güey, y se fueron a penales. No. Y esa definición, el golazo de Palencia en el 3-3 en Rosario. Hay que decir que venían también los equipos mexicanos, previo un año, creo, o 2,
América le da la vuelta a Boca Juniors en semifinales en el Azteca. Y nos chingaron con gol de Walter Samuel en el último segundo. Y los argentinos decían, ¿por qué ganamos tan fácil en la Bombonera? Es que no tienen a Cuauhtémoc Blanco. Pero allá lo van a... Termina el partido y le preguntan a alguien de la América, oye, ¿ya está liquidada la serie? No. Dice, no, tenemos a Cuauhtémoc de vuelta. Y se ríen los argentinos diciendo, ni que fuera Pelé, ¿no? Pues casi, güey. 3-0, güey. 3-0 estaba. Calderón metió 2. Y el pinche Walter Samuel. Se caía. Yo no pude ir ese día, pero me acuerdo que lo estaba viendo. No lo pasaba, yo no tenía cómo verlo en vivo, güey. Pero Televisa lo pasaba diferido. Un resumen. 30 minutos en 30 minutos el primer tiempo y en 30 minutos el segundo tiempo. Yo estaba como chango gritándole a la tele, güey. Dije, ya está, güey. Y cae el gol. Me acuerdo perfecto el gol de Walter Samuel, que es un cabezazo de la... Sí. Yo desde que lo vi brincar dije, su puta, ya nos chingo. Y nos chingo. Y hay otros equipos mexicanos, por ejemplo, la verdad es que el Tigres que pierde con River la final hace unos playoffs de Libertadores. Bueno, las Chivas. Sí, pero Chivas tiene el problema que un año antes lo elimina por el tema de la gripe porcina. Pero aviar, güey, no era porcina, era... Pero, güey, ninguno de esos equipos unió como el Cruz Azul, o sea, no... Y justo, sí, la mención honorífica del Cruz Azul es porque... Unió al país. No mames, jugó cabrón. Y cómo jugaba, sí. Bueno, y eso, llegó a la final, que no fue el único, pero ganó en la Bombonera. ¿Y cómo llegó a la final? ¿Cómo llegó a la final contra 3 argentinos? O sea, las Chivas jugaron muy bien cuando llegaron a la final, Tigres también, pero esto, güey... Sí. Sí, porque podríamos poner Pachuca, que ganó la Sudamericana, pero no creo que esté a la altura de No, para mí este es... Y también traía un uniforme completamente azul, güey. Espectacular, güey. Ajá, o totalmente blanco, exacto. Sí. Bueno, ¿qué le parece que vamos a nuestra versión favorita de los equipos europeos a los que seguimos? ¿A los que seguimos? Sí, es decir, en mi caso... El Arsenal, o si quiere empezar usted. No, el Barcelona de... Yo no quiero decir solo Guardiola, porque se me hace que es muy injusto el mundo con Rijkaard. Porque el Barcelona de Rijkaard, que gana la final de Champions de 2006, jugaba igual o mejor que el de Guardiola por momentos. Sí. O sea, hacía lo mismo, güey. Y a Rijkaard lo tienen totalmente olvidado. A mí, esa temporada que ganan la Champions de 2006 y la primera de Guardiola... La que pisotean al United. Güey, yo nunca vi un equipo que tú sabías que venga el que sea. O sea, Luis Enrique, la final de Suárez, Neymar y Messi, ¿sabías la verdad? O sea, sí. Y la final del 2006, perdóname, estás hablando de la final contra el Arsenal. Contra el Arsenal. Y esa fue una final circunstancial. Sí, güey. Que pero, gracias a una roja. Sí, pero no me refiero a la final. Ese es un partido puntual. Te refieres a la temporada, sí. Güey, a la final esa yo me senté a verla, dije, güey, lo ganamos, pero porque lo ganamos. Y ahí estaba además el Rafa Márquez en ese momento. Era Dios. Pero además, déjalo defensivo, güey. Cada vez que agarrara la pelota. Sí, pero es que era todo, cabrón. Era todo, güey. Era un perro que era imposible de pasar. Y, ¿sabes? Nunca he visto un defensa que se barra tanto. O sea, yo, seguro lo sabes. Pero se barría perfecto, güey. Pero que siempre, o sea, que no era como, ay, ya me llevó ahora el último recurso, es barrer. Era como... No quiero correr. Barrer, me levanto con la bola y cambio el juego. Pero incluso se barría, él estando parado, con el delantero en velocidad... Él lo esperaba para barrerse y quitarla y hacer justo, porque no sé, digo, muchos lo hacen, pero él lo hacía siempre. Todas las barridas se quedaba, enganchaba el balón y se levantaba de una, güey. Y sabes que un poco la impresión que me daba, que en esas barridas, por un lado, bloqueaba como el intentar recortar hacia un lado y no solo les dejaba ir hacia un lado y ahí iba a llegar siempre, güey. Y además se los llevaba de corbata, cabrón. Sí, la tenía pensada, o sea, no era circunstancial. Sí, no. Sobre todo la salida jugando. Y jugaba, y por ejemplo, estaba Ronaldinho, güey, que a mí, a ver, voy a aclarar. ¿Messi es mejor futbolista que Ronaldinho? Sí. A mí me gustaba más ver jugar a Ronaldinho que a Messi. Estoy hablando en cuanto a la estética del juego. Sí. Ronaldinho,
de 2004 a 2007 era una cosa... Sí, espectacular. Pero tremebunda, güey. Hacía lo que quería. Sí, sí. Y era un mago, güey. Mismo caso Zidane. Me gustaba más ver jugar... O sea, si me dices, ¿por quién pagas un boleto? Messi es mejor que ellos, ¿eh? ¿Por quién pagarías un boleto? Solo puedes escoger Messi o Zidane. Pago por ver a Zidane, güey. Y era el caso de Ronaldinho. Esas dos versiones, yo no vi nunca nada... Ronaldinho en el Barça. El que va a mencionar él está 2 centímetros abajo, ¿eh? ¿El que voy a mencionar yo? ¿Tu equipo, la versión favorita del Arsenal? Bueno, no realmente. ¿Cuál vas a mencionar? No voy a mencionar a los Invencibles. ¿No vas a mencionar con Bergkamp y compañía? No, o sea, era un equipazo ese, con Henry, Bergkamp y Pires, y Ljungberg, y Vieira, y Gilberto, Ljungberg y Ashley Cole, y Loren, y Sol Campbell, y Lehmann, pero no. El otro día veía el programa de los exjugadores ingleses, el de... Sale Neville, Carragher, King. Ajá. Hicieron una encuesta entre ellos. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de la Premier League? Thierry Henry. Todos dijeron Thierry Henry. Sí. Sí. Henry era imposible. Thierry Henry le metía miedo a los mejores defensas del planeta. Güey, sabía hacer todo. Sabía hacer todo, sí, no. Pero tu versión del Arsenal, por favor. Mi versión del Arsenal favorita, porque yo con los Invencibles empezaba a ver al Arsenal. Yo todavía no era fan del Arsenal. Okay. Luego, 2006 fichan a Carlitos Vela después del Mundial. Después del Mundial de Perú, el infantil. Y yo... Que el señor siempre estuvo enamorado del juego de Carlos Vela. Siempre. Yo soy un gran enamorado desde ese Mundial, ese Mundial infantil. Y fichan a Vela. Vela no juega esa temporada. Vela se va al Salamanca. Al Salamanca. Se bajó del avión ceseando más que el dueño del Salamanca, güey. Sí, así fue, güey. No va a venir a hablar mal de Carlos Vela aquí. Carlos Alberto Vela Garrido, por favor. Bueno. Qué jugador, güey. Y el caso es que yo el Arsenal, o sea, que es cuando no me pierdo a partir de eso ningún juego, es el Arsenal de la 2008-2009, que quedaron cuartos, ¿no? Que quedaron cuartos. Tampoco aspiras mucho a ver los campeones, güey. Pero deme razones por qué esa es la versión que más le gustó. Bueno, porque es la que empecé a ver con asiduidad, porque era un equipo muy divertido de ver, porque era en una seda jugando la bola, ¿no? Porque estaba... A ver, esto voy a hacer un paréntesis del profundo odio que tengo por estos gonorrea, ¿no? Pero... ¿Estás juntándote con muchos colombianos o...? Siempre, ¿sí? Desde hace muchos años. Pero no, nada más es porque es insulto colombiano, ¿no? Sí, pero es bonito, me gusta. Bueno, o sea, antes de entrar a las partes que odio, Carlos Vela, que obviamente no era titular, pero que metió 6 golecitos en la temporada. ¿Por qué el odio? ¿A quién odiabas? Odio a Samir Nasri y odio a Robin Van Persie. Nasri pudo haber sido figura del fútbol mundial, nunca le interesó. ¿Y Van Persie por qué, güey? ¿Porque se fue después al United? Porque el Chaquetas se va al United, o sea, y le pide a Wenger que lo deje salir, y lo venden en 25 millones de euros, que aún en la época en la que lo vendieron no era tanto dinero. Era muy poco por Van Persie. Y ese año es campeón de goleo con el United, y sale campeón con el United, y nosotros quedamos segundos, y probablemente pudo haber sido decisivo. Si hubiera estado con ustedes. Si hubiera estado con nosotros, güey. Okay. Bueno. Pero el Chaquetas quería su pinche título. Ya tengo mi Premier. Olvídate de tener un legado con el Arsenal, cabrón. Te detestamos, perro. Que lo sepas. ¿Le preocupará? Y Nasri, porque era un Chaquetas, se fue al City y sí ganó, pero era un Chaquetas que se burlaba del Arsenal, güey. Entonces, sí, ese tipo de malparidos... Malparido, bien. Malparido, sí. Bien. Pero, bueno, al margen de eso, Fábregas. Que Fábregas ya llevaba 3 años. Sí, güey, el capitán más joven de la historia del Arsenal. Tenía 19 ahí, o 19, 18. Y ya era capitán, ¿no? Ya era capitán. Jugadorazo. Estaba Sañá, Bacari Sañá, lateral, ¿no? Estaba Almunia. Colo Touré, William Gallas, Gael Clichy, De Nilsson, el brasileño. Clichy era muy bueno. Clichy era bueno. Muy bueno. También se fue al City, pero no hizo aspaviento, se fue ya, sí, ya no listo, ¿no? Estaba de Bayor. ¿No? Cuando Adebayor era Don Emanuel. Exacto. Estaba Abu Dhabi.
Abu Dhabi era este francés llamado a ser el siguiente Vieira. Y no pasó Era nada. buenísimo, pero se lastimaba todo el tiempo y se lastimaba muy... Largo. Theo Walcott, cabrón. Theo Walcott ya había ido al Mundial, güey. Parece que también queda de ver, ¿no? Hizo 100 goles en el Arsenal, güey. 100 goles en el Arsenal. Son como 300 en un equipo de verdad. ¿No? En un equipo de verdad, dice, este es subnormal. Ramsey ya estaba. Arshavin, Wilshere ya estaba. Arshavin era una fiera, güey. Arshavin ahí estaba hecho una fiera. Rosicky. Y estaba Eduardo, güey. El croata brasileño. La siguiente temporada, Eduardo vuela. Somos líderes y le truenan en 2 la pata. De las lesiones más feas que vienen. De las lesiones más feas. Y ahí se acabó esa aspiración al título. Pero ese equipo es como el inicio de mi gran afición por el Arsenal. A partir de ahí no me volví a perder un partido del Arsenal en mi vida. Entonces, bueno, diría eso. También me gustó mucho el Arsenal de Alexis y de Mesut y de Cazorla. Güey, Özil, yo cuando se fue al Real Madrid no entendí por qué lo dejaron ir, güey. De verdad, nunca me entró en la cabeza. Bueno. ¿Cómo es posible que no... que dejes ir un tipo con esa capacidad de poner pases para gol, güey? Pero eso es la misma temporada en Madrid dejé ir también a Di María, ¿no? Creo que sí. Además, Özil se ve el último día del mercado de fichajes. Sí, fue una sorpresa. Nosotros celebramos así como si hubiéramos ganado algo. Sí, es lo último que celebraron, creo. ¿Tú qué sabes? Creo, güey. Dije creo, güey. No me extraña que dije seas americanista, creo. por favor. No sé. Pues, güey, uno no puede decir una opinión porque luego. No, pero es que no es una opinión. Estás dando datos como si fueran hechos, datos errados como si fueran hechos. Soy periodista, por eso hago eso, güey. Sobreponte a tu crianza de televisora, De la Jusco. No. No te voy a permitir que te metas con la televisora que me da de comer. Exacto. ¿Y qué te dio de comer durante muchos años, güey? Hay que bájale de huevos, Suena pendejo. mi mamá. Te digo que es como una tía de 70 años tú, güey. Hay que ser agradecido con la gente Yo soy agradecido. Yo fui agradecido. Yo di mi trabajo también, güey. No me regalaron nada. Bueno. Equipos europeos o sudamericanos que nos gustaron. Es la siguiente categoría. Ok. Sí, yo solo... Muy, muy brevemente, el Valencia de Aimar tiene una mención honorífica el de las 2 finales de Champions. El de las finales de Champions, el de 2 títulos de Liga, sí. El de una Copa UEFA ganada. Aimar, había otros, pero para no alargarnos, Aimar. El Piojo López también. Y otros más. El Piojo López, Ayala. Pero Aimar, güey, era... Y ya no hay futbolistas como Aimar. Y esos uniformes del Valencia... Chingoncísimos. Nike. Ajá, Nike. Y fue culpa... Gaisca Mendieta, güey. Gaisca, Mendieta, claro, fue culpa de Guardiola que ya no hay esos futbolistas porque ya todo es pase. Pero bueno, está bien. Pues yo voy a decir un equipo con todo el dolor de mi corazón. River del 96. Fue de los primeros que vi de bien ya en Copa Libertadores. Güey, jugaba Crespo. Bueno, Crespo mete los goles en la final. El Muñeco, el Burrito. Era Francesco, ¿no? Y... Aimar. No, Aimar es, después es 2001 con Saviola, el de los principios de los 2000, creo que es 2000. Empieza a jugar ese ya de cambios. No, Aimar no debutó en 96, güey. Como 98, 99 empieza a aparecer Aimar. Sí, con la tripleta que tiene Saviola y el Ángel. Y Juan Pablo Ángel. Eran los 4 fantásticos, eran Saviola, Aimar, Juan Pablo Ángel y el cuarto ahorita no me estoy acordando. Pero ese River volaba. No, y el River de los 4 fantásticos que lo dirigía el Tolo Gallego también era espectacular. Güey. Bueno. Es que por esos futbolistas, güey. No habla de mi objetividad. No, porque, güey, la verdad, esos jugadores... Sí habla de tu objetividad. Jugaban muy bonito, güey. Era... El del 96 es un gran equipo. Llegó a ser considerado el mejor equipo del mundo. Güey. Y eso que no ganó el Intercopa. Por el diario. Oye, pues sí debutó en 96 Aimar, güey. Sí debutó en... Sí, pues este güey le va a reír. Y se fue en el 2000 al Valencia. Jugaban cabrón, güey. Esos 3 delanteros, el Juan Pablo Ángel, Saviola y Aimar, se van los 3 a Europa.
Ajá. Sí, sí. El mismo mercado. El River de los 4 fantásticos. Saviola va directo al Barcelona. Así es. Era Neymar, Ortega, Saviola y Ángel. 99-2000. Mm. Jugan cabrón. Ese River, al que le gana Cruz Azul, tiene a un Ortega ya más veterano. Sí. Regresado de... Ya no con la 10, trae como la 47 o algo así. acaba de trae un volver. número ahí raro. Una de las 1000 veces que volvió. Sí, volvió 10,000. Sí. Jugaba cabrón el No, burrito Ortega. exactamente. De ese vale la pena buscar sus highlights en YouTube. Jugaba, güey. No mames. Entonces, yo por más que le voy a Boca Juniors, sé reconocer que ese equipo jugaba cabrón. Bueno, Digo, se enfrentaba contra Boca pero hasta la nuca, güey. bueno, está bien. Ahí, Sí, ahí sí, 2015, un güey. poco intentaste No, pues, güey, también, por ejemplo... Es que ese Boca, la verdad, siempre fue, o sea, tenía mucho talento. Pero era muy picapiedra. meterle gol era imposible. Era muy de penales. Y, por ejemplo, el Madrid que gana la séptima, el de Redondo, yo le voy al Barça. Ese Madrid me gustaba cómo jugaba. Ya. Con Mijatovic, era una mamada, güey. Pero bueno. ese gol en fuera de lugar que mete Mijatovic justo para ganar la Champions. No tengo ese recuerdo, pero te creo. Bueno. Y sus hijos de rateros. Bueno, como el América. No, al América, güey, nos robaron de manera descarada. Ladrón que roba ladrón. Sí, es el argumento de los pendejos. Sí, güey. Me lo llevo yendo un mes, güey. Ladrón que roba, ladrón. No es un argumento. Fue curiosamente el escritorio. ¿Cuál? El de contra Arsenal de Sarandí. Ah, nos robaron. No, ni voy a contar lo que casi le pego a una persona. Pobrecitos del América. Bueno, ¿qué le parece que para empezar a cerrar? A cerrar. Sí. Sí, pero ya llevamos aquí 7 días, güey. 7 días, sí. Ya estuvo. Llevamos 53 minutos de episodio, ya vamos a acabar. Sí, Tenga usted paciencia. Las selecciones nacionales del mundo que han sido nuestras favoritas. ¿Le parece? Sí. El mismo criterio. Tú ya mencionaste a Holanda del 88, entonces eso no cuenta, no se puede. Ya, sí, listo. Bueno. Rápido para no entrar. España 2008-2012. Nunca vi una selección jugar también. Y no creo que haya alguien que diga que no le gusta, pero el productor es capaz de cualquier cosa, así que voy a voltear a verlo. A ver, más allá de lo que ganó, cómo jugaba. Sí. Y yo cuando se fue a Aragonés y llegó del Bosque dije, a ver, y la mejoró, güey. Ajá. Xavi Iniesta. Dios. Pero bueno, niño, en la primera época, el niño. Luego Villa. Puyol. Y acuérdate cuando dejaron fuera a Raúl, el desmadre que se armó y la vida les dio la razón. Ajá. Sí. O sea, sí. España ahí se volvió potencia. Colombia del 94, señor. Colombia del 94, estamos de acuerdo. Acabó muy feo, pero acabó feo, pero de nuevo, también es por lo mismo es mítica. Sí, pero además tenías a un güey que juega con una cadencia espectacular como el Pibe Valderrama y adelante el Tren Valencia y Asprilla. Faustino Asprilla. Y si alguien no ha visto el partido de Colombia contra Argentina en el Monumental. El 5-0. Que ese es el partido insignia. El pináculo de... Ajá, exacto. Ese es 5-0 en eliminatoria sudamericana de Colombia-Argentina. No, güey, el Pibe Valderrama tiene más de 60 años y cuando va a cáscaras de leyendas de la FIFA y llegas a verlo, sin moverse hace mierda todo. Siempre fue así. Siempre fue así. Una fiera ese, güey. Sí. Higuita, otro icónico, ¿no? Leonel Álvarez, Freddy Rincón. el Tren Valencia. René Iván Valenciano. Ese gordo, porque era gordito. Ajá. Una clase, también. güey. Jugó en Veracruz también Leonel Álvarez. Carlos Lozano. Que en el América voló el poco tiempo que estuvo. Y después fue al Betis, el tristemente famoso Pablo Escobar. Andrés Escobar. Sí. Bueno, Pablo era tristemente famoso también. Él es más infame. Infame. No, era un equipazo, jugaba muy cabrón. Lástima que no... Jugaba muy cabrón. Y duró del 90 al 94. Fueron 4 años de un nivel muy cabrón. Sí. Por ejemplo, Argentina del 86 me tocó verlo. Y me tocó verlo campeón. Pero el Argentina del 90, para mí era mítico. O sea, justo Maradona y Canilla juntos. Pero jugaba horrible ese equipo, güey. Pero volaban. Sí. Cuando soltaban la a mí, ¿sabes qué Argentina me gustó? La del 94. La del 94 fase de grupos era una locura, güey. Y desde el plantel, Sí.
Bueno, ¿alguna que quiera agregar? Yo tengo varias para mencionar rápidamente. Yo, la selección de Bulgaria del 94. Estamos de acuerdo. Bulgaria y Rumania del 94. Hagi, Dumitrescu y Popescu. Ajá. Con esos, güey. Stoichkov y Lechkov y algunos otros, Balakov también. Semifinalistas de Estados Unidos 94. Bulgaria. Sí. Impresionante, güey. ¿Sabe qué otra? ¿Cuál? Croacia del 98. Davor Zucker. Si ese mundial Yugoslavia hubiera seguido unida, lo ganan, güey. Porque también jugó Yugoslavia y veías los jugadores de cada equipo. No me lo que era, güey. Croacia, Boban, Zucker y Prosinecki, güey. Que Prosinecki ese mundial ya llegó grande. Igor Tudor. Del otro lado estaban Savicevic, estaba con Yugoslavia, que en el Milan ese fue Dios. Pero esa selección de Croacia fue una locura, güey. Croacia, su primer mundial, que se presenta como Croacia. Y tercer lugar. Sí. Inspiró al uniforme de Tecos. De Tecos se robó los cuadritos que están en la bandera. ¿Qué otra? Es otra cosa, algunos de esos uniformes. Perdón. Otra para mí, la gana de 2010. La que elimina Uruguay. La que elimina Uruguay después de la mano. Con Gian Asamoah, que era la gran figura. Gian Asamoah. Asamoah Gyan. Jugaba cabrones. Asamoah Gyan. Michael Essien, Sully Muntari, John Mensah, Stephen Appiah, Kevin Prince Boateng. En octavos echan a los gringos. Qué rico. Chínguense futbolísticamente. Sí, los demás hermanos los queremos. Todo esto es futbolístico. Hay que aclarar. Que no vaya a ser que empiecen a maltratar a nuestros paisanos en Estados Unidos. La República Checa de Poborski, ¿me la acepta La usted? República Checa de 2004, me encanta. Sí. Poborski, o sea, sí. Es antes. Pero es, pero es... Milan Baros. Petr Cech. Sí. Pavel Nedved. Te digo algo. Milan Maros. El que más me gustaba, Poborski. Mira, qué interesante. Que no hizo mucho, pero era un futbolista espectacular. Es interesante. Rosicky también estaba. Sí. Smisser, estaba Kohler, el gigantón este. Sí, ese. Que el que le ganan 2 veces. Esos güeyes pierden la final contra Grecia. Sí. Esa Grecia horrorosa, inmunda. Pero que ganó la Euro. Sí, que es la comprobación de que no siempre gana el mejor. Brasil de 2002 era un equipo. El último en Brasil fue 2006. Sí era. Lo que pasa es que hay poca memoria videográfica. No, porque ese mundial no existe en la cabeza de nadie. Pero sí hay algunas cosas en YouTube, ya si buscas. Sí, no está tan ahí. Pero sí, fue mucho más. Traías a Ronaldinho, Ronaldinho. Cafú, Roberto Carlos, Lucio, Dida, Gilberto. Era una locura, güey. Ajá. Hasta el muerto de Vampeta jugaba. Y yo quiero hacer una mención de la Costa Rica del 2014. Muy buen equipo. Hasta cuartos de final, que eliminen penales primero a Dinamarca, si no me equivoco. No, a Dinamarca le mete 3. No me acuerdo, güey. Bueno, pasa primero de grupo de la muerte Uruguay, Italia, Inglaterra. 3 campeones del mundo. Nada más, invicto. Sí, ¿no? sí. Elimina a Grecia en cuartos de final en octavos. Y luego contra Holanda pierden penales. Sí, que todos queríamos que ganara Costa Rica, güey. Porque además Holanda nos había chingado. Y ahí pues, básicamente eran Navas, Brian Ruiz, Celso Borges. Ruiz volaba, güey. Y un poco Joel Campbell, que estuvo en el Arsenal por ahí. 2014 es un gran mundial en general. Un gran mundial. Grandes partidos. Grandes goles. Sí. La verdad estuvo bien. Sí. ¿Podemos ir a la mejor selección mexicana de la historia para nuestro... Para nuestro gran cierre, sí. Puedo hacer unas últimas menciones. Bueno, venga. Lo de Ghana, además, era algo... Nosotros estábamos en Sudáfrica. Yo no. Y había un cine. Usted recordará que a mí me bajaron. ¿A usted lo bajaron? Sí, ya lo hemos hablado repetidas ocasiones en este programa. Usted ya también lo sabe. Si es seguidor. Si hoy nos sintoniza por primera vez. Había un cine en Sudáfrica y en el IBC, en el centro de prensa, donde transmitían los partidos. Qué chingón, güey. Entonces ahí nos metíamos y justo vimos contra Estados Unidos, no me acuerdo con quién me metí a verlo, pero pues estaban... Lleno de ganeses. Lleno de sudafricanos y de africanos en general. Que apoyaban a Ghana. Que apoyaban a Ghana y prendido. Y luego vimos contra Uruguay y lo duro y doloroso que fue eso, cabrón. Lo duro y doloroso, pero... la forma en que sucede.
No, güey. Sí, no. Yo creo que sí, la final son los dos grandes partidos de ese mundial. Esa selección uruguaya juega cabrón. La quiero agregar como mención honorífica. Nada más así dicho ya. Diego Forlán, un dios. Bueno, y listo. Selección mexicana. Selección mexicana. Yo tengo 2 por encima de todo. Ok. 93-94. Sí. La Copa América fue una locura. El Mundial Sí. Y los jugadores. Claudio Suárez, el Capi Ramírez Perales, Ramón Ramírez, Joaquín del Olmo, Jorge Campos. Ambriz García, Luis García, Sague, Luis Flores, Hugo Sánchez, Benjamín Galindo. Una locura. Y la de la Volpe, pero específicamente Confederaciones 2005. Que jugaba ese equipo, güey. Donde se traslapa con la que ya decíamos de Ciña, siendo el único extranjero, el único naturalizado. No, esa es tu favorita, ¿no? ¿La de 98 o no? O sea, yo tengo 4. Tengo 16. Esa que dices, 93-94. Sí, muy espectacular, güey. Pero tengo la del 98-99, la Copa Confederaciones. Claro, güey, un equipazo. Y la ganamos. Y con Cuauhtémoc Blanco destrozando a Bundy, Luis Hernández. Matador. Luis Hernández, jugadorazo. Rafa Márquez. Y en selección, o sea, en el Necaxa, en donde estoy en la liga, volaba. Se ponía la de la selección y elevaba su nivel. Sí. Era un animal. Y o sea, como que esa del 93, sobre todo, y Matador, como que son unos hitos en la historia de la selección mexicana. Uno, como que la selección tenía la reputación de los conejitos verdes. No, ratones verdes. ¿Qué dije yo? Conejitos. Más tiernos. Los ratoncitos verdes que eran como agachones, que los partidos grandes... Se les caen los calzones. Y el 93 en esa Copa América, como que eso se lo sacuden, ¿no? Ahora ha vuelto un poco. Sí. Pero más bien... Ahora somos conejitos, ya no ratones. ¿Sí? Y lo de Matador era como, o sea, Luis García sí hizo 2 goles en Mundial en 94, pero como que un goleador fuera regular y metiera goles en eventos grandes como Copa América, Mundial. No, Luis fue campeón de goleo de Copa América, 95. Pero Luis Hernández metió 4 goles en Francia, Mundial. 98. Luis fue 2 veces campeón de goleo con Batistuta, güey, empatando. Sí. No mames. Pero esa Confederaciones 99... Claudio Suárez y Rafa Márquez compartían la defensa, imagínate. Y supongo que estaba Ramón. Yo nunca vi... Estaba García Aspe todavía. Yo nunca vi 2 mejores defensas centrales como... O sea, bueno, quitando los italianos, Maldini y compañía. En México, güey, sí, Claudio Suárez y Rafa Márquez están... bueno, esos son los 2 mejores centrales de la historia. 100 kilómetros arriba de todo. Hasta donde de lo que vimos. Sabemos nosotros, pero de lejos. De lejos. Y la del 2005, que creo que era la que mejor jugaba, o la que mejor ha jugado, y además esa Confederaciones estuvieron muy, muy perros. No, perrísimos, güey. Y lamentablemente, creo que en esa empieza la maldición de Argentina. En ese empieza la maldición de Argentina. Es que yo creo que la maldición de Argentina, o sea, de México perder con Argentina, empezó la primera vez que jugamos contra ellos, güey, porque la verdad es que oficial nos ganan siempre, güey. No, es que sí, justo. Yo lo que creo es que más bien ahí lo que como que empezó, y que fueron 2 juegos, creo, que es que le pudiste ganar. Ajá. O sea, ahí es más bien donde le compites por primera vez realmente. Copa América 93 les competiste. Fase de grupos. Empataste y perdiste la final. Y pierdes la final. Ajá. Y pierdes la final. Bueno, sí. Pero en 2005 en la Confederaciones... Pierdes en penales. Contra Argentina. El que te elimina es Argentina. ¿No fue Brasil? No. Brasil le ganas en fase. Tienes razón. Sí. Y luego en el Mundial un partidazo, güey. El mejor partido de México de ese Mundial. Sí, seguro. Sí, fácilmente. Seguro. Pero México pasa como líder de grupo, ¿no? Le gana a Japón. Sí. Le gana a Brasil, ¿no? Que ahí es cuando eran clientazos. Pero jugando cabrón. Cabrón, güey. Jugando. Y empata con Grecia. Pero... Ya reservando jugadores. Y ya había sido el pedo de Carmona, si no me equivoco. Que Carmona, un lateral. Carmona... Impresionante, güey. Yo creo que el mejor lateral del que yo vi. Lástima la bronca que tuvo de dopaje, porque si no, sería un histórico del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Alberto
Sí, que... Y si búsquenlo ahí también, está... En la entrevista con Medrano cuenta cómo estuvo todo el pedo. Así es. Sí. Y después, en segunda fase, es México contra Argentina y valimos madre. Sí, ya luego jugamos contra Alemania y quedamos 4-3 por el tercer lugar, pero pues ese... La gente de Alemania se paró a aplaudirle a México. No, güey, un partido buenísimo. Después de esa Confederaciones, Cruyff dijo que la sorpresa del Mundial iba a ser México. No, cabeza de serie fuimos en 2010, ¿no? No, en 2006 también. ¿2006? Sí. No, güey, en 2006 llegamos como dioses, güey. Sí, yo me acuerdo del comercial de Aeroméxico. Que la fase de grupos no fue todo lo que... Es que la parte alta de la curva de rendimiento ya había sido penosamente. Llegaron de bajada. El comercial de Aeroméxico, ¿se acuerdan? Que sacaban a mucha gente como plática, decía, soñé que ganaba la selección del Mundial. O sea, imagínate es que estaba cabrón. El boom que había. O sea, es el único comercial en este país, con todo y lo volados que somos. Sí, porque tú... Que luego hay otra cosa que decir. Yo creo que por mucho las generaciones del 93, 94 y 98, 99 eran mejores que la generación del 2005-2006. Habla mucho de entrenadores. Sí, en calidad de futbolistas. ¿No? O sea, sí había muy buenos jugadores. Estaba Pavel, o sea, hablando de la 2005-2006. Salcido, güey. Salcido es top 10 de la historia de la selección mexicana. Tenemos un programa histórico de la selección. Vean ese y ahí hablamos de nuestro top, de nuestro 11 ideal de la histórico de la selección. Sí, pero por ejemplo, ahorita que hicimos el recuento de la del 93-94, dijimos a 14 güeyes que te vas de espaldas. Si hacemos la del 98, vamos a decir también a 14 que te vas de espaldas. Yo creo que menos. Estamos llegando al final. Veamos rápido esa secreción. ¿La del 98? Sí. Jorge Campos, Claudio Suárez. No. La de 2005. Porque, o sea, okay. sí. Sí, 98, gran generación también. Sí. ¿Qué, el tiburón? Osvaldo. Sí. El Cabrito Arellano, ¿no? O sea, mientras tú buscas la de 2005. Ramón. Pineda. ¿Quién? Gonzalo Pineda. Pero es después del 98. Dices 2005. No, 2005. Sí. Que Pineda es bueno, pero Pineda no está ahí con los otros nombres. Y Pineda, pelototas cobrando penal, Panenka. Osvaldo Sánchez, Aarón Galindo, Carlos Salcido, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Gerardo Torrado, Ciña, Pavel Pardo, Borghetti, Omar Bravo, Ramón Morales, Moy Muñoz, Rafa Márquez Lugo, Gonzalo Pineda, Hugo Sánchez Guerrero. O sea, que ahí justo lo que menos tenías eran delanteros. Sí. O sea, tienes a Borghetti. Y ya. Y Kikín Fonseca o sea, con Kikín Fonseca excedió expectativas. Totalmente. Sin duda. Mario Méndez, el Kikín Fonseca, Chava Carmona, el Venado Medina, Rodríguez debe ser el Maza. No, Juan Pablo Rodríguez. Sí. El Chato. Jaime Lozano, Luisito Pérez. Y Jaime Lozano no llega al Mundial. No llega. Y Jesús Corona. No, tienes razón. No son tantos buenos nombres como... O sea, sí hay unos ahí rehistóricos, pero como Pavel, Salcido, Márquez, Torrado. Histórico de la selección. Y Borghetti, güey, que era el goleador histórico. Y Borghetti, sí, Borghetti. Que Borghetti era más futbolista que el Chicharo. No. Bueno, está bien. ¿Estamos? Cuéntenos. Creo que lo hemos hecho bien. Sí. Díganos qué opinan. Díganos si descubrieron a alguien a partir de lo que les dijimos. Sí. Y si tienen duda de alguno, búsquenlo en YouTube. De verdad son buenos jugadores todos los que mencionamos. O pregunten. Nuestro equipo de redes sociales y marketing digital va a estar muy atento a todos sus comentarios, ¿no? Nuestro gran equipo de trabajo. Somos muchos los que hacemos esto, ¿no? Usted solo nos ve a nosotros. Y por el favor de su atención les agradecemos. Gracias. Desde Estudio Santa Fe, agradeciendo a N-Visión. Si necesitan de verdad cualquier cosa con equipo de video, grabaciones, bla, cine con Julito. De nuevo va a poner aquí su información. Comenten, me interesa y lo vamos a agregar en la descripción también. Igual el foro. Y si están buscando conductores para... pago. Sí. Bueno, comenten, suscríbanse. Ya estamos regular.
Compartan, también se puede eso nunca lo decimos. Compartan. Vamos a empezar a meterle las redes también. Porque el que parte y comparte... no, ya vamos. Sí, ya tú ya llegaste a tu límite. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Buena Vibra con Rompe Pelotas. Sí.